Vamos a tocar el tema de brucelosis. Brucelosis es una zoonosis. En nuestro medio tiene importancia porque nosotros criamos cerdos, cabras, ovejas, ahora camellos, perros, focas, cetáceos, bovinos. Perú es uno de los 5 países que más reportan casos de brucela. Es la vía principal la digestiva por razones de productos alimentarios. La infección de los animales a los seres humanos por 5 agentes principales, que son la bórtula, la suis, la melitensis, la canis y la maris. Es un cocobacilo gran negativo, no es purulado, mide de 0,4 a 0,5 micras. ¿Por qué vía digestiva? Epidemiológicamente, porque consumimos mucho queso de cabra o de vaca, consumimos mucha leche de cabra o de vaca y todo tipo de alimentos que incluyen la carne del cabrito. El cabrito cuando está pequeño es delicioso y lo conocen que es un manjar, el cabrito al horno. Entonces la vía digestiva es la vía principal donde uno se contamina. La epidemiología de esta enfermedad, más o menos el tiempo de incubación varía entre 10 a 20 días. La transmisión se produce por contacto en los trabajadores que benefician animales, en camales, en aquellos niños que se van a la ubre de la cabra en forma directa, toman la leche, o también se van directo a la ubre de la vaca, o los veterinarios, que son pocos, más son técnicos, o más son agricultores que atienden a sus animales en el momento del parto. La ingestión de leche o queso no pasteurizado, fundamentalmente de origen caprino, que es más rico que el queso de vaca. Entonces, Lima, Ica y Callao reportan el 90% de casos. ¿Por qué? Porque viene de la serranía de Lima y en Lima se vende el producto. Viene de la serranía de Ica y en Ica se vende el producto, ¿no? Y en el Callao, por supuesto, vienen productos de venta de zona de oferta tanto del sur como del norte. En el Perú propiamente no es una enfermedad ocupacional porque nosotros no somos como Argentina, como Uruguay, que tiene grandes planicies con ganado. Nosotros tenemos ganadería, pero en diferentes niveles sobre el nivel del mar. En cambio, las tierras en Argentina y Uruguay son llanuras. Entonces, en estos países sí es una enfermedad ocupacional, porque benefician carne
y desecho de los tejidos, que tienen mucho contacto con las excreciones de estos animales, algunos de los cuales estos animales están enfermitos, ¿no? O la costumbre de nuestros compatriotas que en las tardes lo meten a un corral a todos los caprinos, y entonces en la noche defecan y orinan en ese corral. Al día siguiente viene el sol, seca esos corrales y viene una ráfaga de polvo, y ese polvo puede incluir bacterias y nosotros podemos aspirar ese polvo contaminado. Ahora, en cuanto a las mujeres, como trabajan, también les pueden dar esta enfermedad, y los niños, como les he dicho, que también trabajan para el sustento. Bien, en algunos países de la selva central se disfrazan como cowboys, inclusive hacen sus rodeos como cowboys y tienen contacto, ¿no? Lazando cos de toros, domando toros, y por supuesto, pasada la fiesta, ellos mismos dejan su traje de cowboy y comienzan a atender la vaca preñada. Ahora también en la zona de la selva central, para mejorar la calidad de la carne y el ganado, se trae semen de toros importados y se produce la mejoría genética del ganado, ¿no? El problema está que todavía no hay una adecuada atención de estos fetos que tienen secreciones vaginales que pueden contaminar pastos, forrajes, agua y establos completos, y las manos, por supuesto, del granjero o del agricultor. Y el beneficio de este ganado puede ser un ganado infectado y se vende en el mercado. La preparación de quesos también todavía es rudimentaria en algunos poblados, que traen en cajas de madera, vestido de panca, y se vende en los mercaditos a un precio barato, pero a veces con el riesgo de uno infectarse. ¿Cuánto es su patogenia? Cualquiera de estos animales que portan brucela en la leche fresca, en la sangre, en la placenta, o cuando abortan fetos, o cuando orinan, y en los polvos que se inhala, puede pasar al hombre por vía digestiva, por las escoriaciones de piel o por la mucosa nasal o bucal. Por vía digestiva entran a los linfatos regionales. Por vía del conducto torácico se produce una diseminación sistémica, bacteremia. En algunos casos se produce localización intracelular, sea este en el hígado, el vaso, la médula ósea, el ganglio linfático, riñones, donde hay sistema de defensa, donde hay macrófagos. Entonces se produce una verdadera septicemia con liberación de endotoxinas, hipersensibilidad tisular. Muchos de estos casos, de 5 a 10% van a la cronicidad, otros producen recaídas frecuentes con fiebres ondulantes, otros que tienen muy buena inmunidad van a la curación espontánea, y otros que generalmente son desnutridos, deprimidos inmunológicos,
hacen complicaciones como artritis, osteomielitis, bronquitis, meningitis, nefritis, cistitis, orcoepididimitis, endocarditis, hepatitis y vaso grande. Finalmente, estas complicaciones llevan a la muerte a un sujeto contaminado. El desarrollo de esta patogenia es que al ingerir este agente infeccioso ingresa la inmunidad innata, ¿no?, en el res a tratar de localizarlas a nivel de los ganglios. La endotoxina bacteriana actúa como un mitógeno de las células del vaso. El factor de virulencia que tiene la brucela para reproducirse es un lipopolisacárido de su membrana. La brucela abortus generalmente se desarrolla en la placenta del animal, porque hay una hormona denominada eritrol que favorece el desarrollo de estas bacterias, sí, produciéndose los famosos granulomas. En cuanto a la melitensis y la suis, suelen causar abscesos. Ingerida una brucela, se convierte en un fagosoma. Las enzimas que deben atacar a este fagosoma con la bacteria no lo pueden realizar, porque hay bloqueo del fagolisosoma. Este vaciamiento de las enzimas proteolíticas que van a destruir la bacteria no se realiza debido a que hay cadenas O del polisacárido de la membrana de la bacteria y la ornitina de la capa lipídica de esta bacteria que impiden la fusión del fagosoma con el lisosoma que lo va a destruir. Entonces, acá ustedes ven que una brucela abortus intenta e ingresa como fagosoma, vienen los lisosomas y la pared de estas bacterias le impide que actúe el lisosoma. La bacteria logra penetrar a esta célula y comienza la multiplicación bacteriana. Este lipopolisacárido de la brucela puede ser clasificada como lisas, rugosas, en las diferentes especies de brucela. Lo importante es que esta membrana, cuando uno ve las colonias en medio sólido, el aspecto es diferente, pero la función es la misma, bloquear la acción de las lisosomas. Entonces, cuando viene el anticuerpo, no es capaz de destruir esta célula mala. Cuando vienen los linfocitos, no es capaz de penetrar y destruir esta célula mala. Quizás en algunos casos lo logran. ¿Por qué? Porque se ha visto que, como le decía en la lámina, hay un porcentaje que se cura. Entonces, esto deben tener linfocitos T, deben tener inmunoglobulina G, como todo en la naturaleza, cuando están bien alimentados, pueden controlar la enfermedad. Cuando no es así, la enfermedad prosigue su camino, ¿no? La eliminación de la infección por el macrófago infectado se hace mediante la neutralización de bacterias extracelulares fundamentalmente, por medio de antibióticos que tienen acción sobre estas bacterias. Y hay antibióticos que se usan que tienen acción sobre la bacteria,
dentro de una célula protegida. Hay antibióticos que logran penetrar esa barrera y entonces se logra, con la ayuda de la inmunidad, dar curso a esta enfermedad, tratar esta enfermedad. Doctor, disculpe. ¿Sí? Disculpe, tenía una duda, pero era sobre, bueno, bueno, de lo que acaba de hablar, bueno, hace un rato, sobre la brucelosis congénita. Tengo entendido que sí, sí puede ocurrir, pero, o sea, no entiendo bien por qué se daría el mecanismo, porque tengo entendido que en la placenta bueno, de la madre, ¿no? En el humano no produce el eritriol que sí produce en el animal. Entonces, ¿a qué se podría deber que el Bueno, las paso de... complicaciones que yo les he hablado es porque en el animal tienen una Ujú. hormona que permite la presencia de granulomas infecciosos. En el humano no ocurre eso, pero debe haber algún factor bacteriano, ¿no? Como se puede producir, por ejemplo, en una infección del tracto urinario por otra bacteria, por Escherichia coli, por otra bacteria, a veces se producen abortos. Tienen que haber mecanismos tóxicos o otros mecanismos no definidos por el cual el feto se afecta. O sea, en sí no es directamente por la O brucela. sea, si yo soy madre y tengo brucela y tengo mi vena umbilical buena, pues tal vez pueda yo transmitirle la bacteria en forma directa sin necesidad de tener eritrol en mi placenta. Se lo estoy transmitiendo por vía directa por la vena, Claro. por la vena umbilical que trae sangre arterial. Entonces puedo infectar al feto que su inmunidad está muy venida a menos. Es una forma teórica de explicar porque en los animales sí se ha hecho estudios donde esta hormona eritrol favorece la formación de granulomas en gran cantidad y mata el feto de la cabra, del ganado en general. Bueno, pasando a la anatomía patológica, la brucela se localiza, pues, igual que la tuberculosis en células del res. Hay proliferación de las células mononucleares, ¿sí? Aparición de células epiteloides que van envolviendo estos granulomas y rara vez se observa, pero sí ocurre y se ve con mucha frecuencia que la brucela suiza causa abscesos. Aquí tienen, por ejemplo, una biopsia del iris, donde hay granulomas que le llaman cuerpo de Russell. Aquí tienen un feto de un cabrito. Aló, aló, aló. Bueno, entonces este feto se ha estudiado que tiene múltiples granulomas por todo el cuerpito. Y la cabra que lo parió tiene pues todo lo que digamos es su vagina llena de microbios de Brucella melitensis. Eh, los campesinos tienen la costumbre de venir y comprar, sea en el pueblo donde viven, un, digamos, un macho que cubra a las hembras
que tenga buenos testículos. Tiene la creencia de que teniendo buenos testículos va a ser un buen semental. Pero cuando estos sementales se le saca el testículo, se ve que tiene granulomas dentro de sus testículos. Entonces ellos, al cubrir a la hembra, están pasando la bacteria. De tal manera que hay que educarlos en el sentido que no necesariamente tener testículos grandes es sinónimo de ser un buen semental. Lo mismo ocurre con el chancho, ¿no? Creen que un buen semental es tener un chancho con un buen testículo, cuando al cubrir una hembra le está pasando la enfermedad. Y esto ocurre en las alturas de acá del Cerro del Pino, del Cerro San Pedro, del Cerro Zancón, porque ahí hay muchos migrantes de la sierra, de Ayacucho, de Apino, de Huancavelica, que tienen esa costumbre de criar chanchos, ganado, etc., ¿no? Y que lógicamente cuando estos son beneficiados, le sacan el testículo y el resto se vende. Y desgraciadamente se ha visto con Lurín, Villa Salvador, Villa María del Truco, y las zonas donde botan basura los camiones sirven de alimento a estos animalitos. Y entonces no solamente nos pueden transmitir brucela, como ustedes pueden entender, nos puede transmitir cualquier otro tipo de enfermedad. Ahora, por razones didácticas, uno lo ha dividido, que hay brucelosis aguda, subaguda y crónica, solamente por razones didácticas. Entonces se dice de que menor de 12 semanas de enfermedad se habla de una brucelosis aguda. Entonces el paciente tiene fiebre, diaforesis parcelar, cefalea, mialgias, alpargias, hiporexia, pérdida de peso, debilidad. Y en los niños especialmente hacen síndrome linfoproliferativo, hacen mucho ganglio. La infección entonces puede localizarse en cualquier órgano, dando lugar a signos y síntomas del órgano afectado. Puede ser compromiso de las articulaciones, puede ser compromiso del vaso, del hígado, puede ser compromiso del encéfalo, igual que la tuberculosis. El diagnóstico para esta fase aguda se basa en el hemocultivo, porque la bacteria está circulando en el hemocultivo, porque la bacteria está circulando. Ahora están haciendo técnica de ELISA, la rosa de Bengala, que confronta anticuerpos, ¿no?, con suero del paciente, con antígenos con suero del paciente en un tubo de ensayo, y se tiene una alta especificidad. Entonces, las técnicas de mielocultivos, ustedes lo han visto hacer, se hace a unos 3 centímetros por abajo de la arquilla external. Y uno puede aspirar unos 10 centímetros de líquido de médula ósea y cultivar en medio de Ruiz Castañeda. Entonces, acá pueden ustedes ver algunas lesiones
que es una erupción fina. Es más fina que la rociola típica que se produce por fiebre tifoidea. Se produce en toda la economía, a diferencia de la rociola típica que se produce en la cara anterior del tórax. Y lo mismo acá a nivel del tercio superior del tórax y parte del hombro. A ver, otro alumno, está listo. Otro alumno que quiera intervenir. ¿Qué están viendo acá? A ver, Una Ciro, inflamación, doctor. ¿quién habla? ¿Quién está hablando? Aguirre, doctor. Pero allá hay dos Aguirre, pues. Yamilet, Yamilet, la segunda. una inflamación a nivel de la rodilla del lado derecho, parece. Ya, ese Ujú. es ¿qué más se ve? Mm, bueno, aumento del volumen, ¿no? Comparado a la otra rodilla por la inflamación. ¿Qué más se ve? Mm, Después, la coloración también es distinta. ¿Qué más se ve? Mm, Cuando uno tiene una rodilla enferma, probablemente esa rodilla cause dolor. Y si causa dolor, esa extremidad no lo utilizamos mucho por el dolor. Entonces se produce la atrofia de los músculos del muslo, ¿no? Es un signo indirecto de que este paciente está siendo invalidado por este proceso. Entonces uno va, entra con una aguja por acá y le hace una artrocentesis con estudio de líquido, cultivo de líquido, signo de análisis completo y hace el diagnóstico. Entonces esto por el momento lo presento así en foto hasta que la universidad revierta esto de no poder enseñar presencialmente pacientes. Son las 10:05. ¿Qué les ha dicho el doctor Alejos? ¿Va a hacer clase o no? Sí, doctor, justo nos está esperando, doctor, ya está en sala el doctor. Ya está el eminente doctor Alejos. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la seguimos el día de mañana. Mañana, el doctor Cuellar me ha comunicado que tiene una reunión probablemente de importancia por la que va a dejar la mañana libre. Entonces, yo le voy a dar cobertura esa mañana. Ustedes, cuando tengan problemas con algún profesor, me avisan, pero a tiempo, no cuando yo esté fuera de mi computadora, porque no les podría yo poner al team, no podría hacerle la clase. Pero, por ejemplo, ya el doctor Cuellar tuvo el tino de decirme, y mañana van a estar conmigo, prosiguiendo esto rápido. Hoy día elaboro la lista de los trabajos que van a elaborar. Ya les he dicho desde el primer día, ante la premura del tiempo, que vayan leyendo síndrome linfoproliferativo, sobre todo ligado a infecciones. Por ejemplo, acá tienen ustedes brucelosis. Ya han tenido algo de dengue. Entonces, para que ustedes puedan desarrollar los temas que les voy a asignar. En cuanto a las señoritas
Aguirre Rojas, para el día del examen, que sea en 2 ambientes diferentes, en su casa seguramente, pero que sean 2 ambientes diferentes donde pueda yo ver la mano y pueda verle la carita, que tienen que proyectar su imagen y levantar las 2 manos. ¿Mm? Yo acá tengo un visor que puede ver en oblicuo arriba y abajo, para que el examen sea correcto, ¿no? No intenten hacer nada malo porque todo queda grabado en el TIN, entonces ustedes mismos se hacen daño. Dejen las costumbres no buenas y vayan preparando y estudiando. Yo le voy a pasar al delegado la lista de los que van a exponer, de qué tema van a tratar. Muy bien, buenos días. Ya, Buenos doctor, días, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Cierro acá.